Buenas tardes, Santo Domingo. Buenas tardes, América y el mundo. Aquí estamos nueva vez en tu canal, el J8 y la Gaviota Blanca. Hoy vamos a hacer un comentario que no acostumbramos a hacer en este canal, pero que dada la importancia que me merecen las cosas que voy a hablar, y quizás a otra persona que puedan ver este canal, y vamos a arrancar. Vamos a hablar específicamente del movimiento aquel que en el año 1959 se detectó en la entonces Aviación Militar Dominicana, hoy Fuerza Aérea, la misma cosa pero con distintas siglas. Y voy a hablar de eso. Hace algún tiempo, aquí en el residencial donde yo vivo, conversando con un señor, me relató todo un trama con espectacularidad. Estaba hablando como si él hubiese sido en algún tiempo actor principal de este movimiento. Después que terminó de hacer su exposición, que siempre jactándose en decir cosas que realmente no eran como él las estaba diciendo, yo me limité a escucharlo pacientemente. Cuando él terminó, yo solamente le dije, ¿tú fuiste militar en algún momento? Dice, no, yo no fui militar. Y vos estuviste de una forma u otra ligado a la aviación militar dominicana en ese tiempo. Yo tampoco. Digo, ¿y cómo tú puedes describir tantas cosas con exactitud, según tú? Me dijo, bueno, me la contó un primo que le había contado su tío, que fue militar en ese entonces, en la aviación. Nada, no seguí abundando, porque a este señor se les reflejaba la incapacidad académica, llámese la ignorancia, de las cosas que me había narrado. Pero él jamás pensó que yo había pertenecido a la aviación militar dominicana. Pasó el tiempo y luego en las redes vi un señor que estaba hablando de esos hechos. Las cosas que decía tampoco eran verdad. ¿Por qué digo que no eran verdad? Porque en ese entonces yo era militar activo, estaba en la aviación militar dominicana perteneciendo a la primera batería de morteros 120 milímetros, donde el comandante era Juan Bautista Cambiaso hijo, y el sargento primero lo era en ese entonces el señor José del Carmen Marcano de los Santos, que está vivo. Pero bien, ese movimiento conspirativo surgió a raíz de que el tirano mandó técnicos de la Fuerza Aérea, especialmente del área de aviación, a capacitarse más a Panamá. Esos muchachos, cuando venían de allá, después de 2 o 3 meses estudiando, ya venían con otra mentalidad de lo que era el régimen que estábamos padeciendo en República Dominicana. Uno de los primeros en ser enviado al Canal de Panamá
a estudiar, a especializarse en mecánica de avión. Lo fue, escuchen bien, no estoy diciendo el primero, uno de los primeros. Fue un sargento de tres rayas, de apellido Vargas, oriundo de Neiva o Duvergé, de uno de esos dos pueblos. Él residía en La Moca, frente a lo que era en ese entonces el Pino número 3 de Melitón. Ese señor tenía tres negocios que se denominaban Los Pinos, el número 1 en la Duarte, el número 2 en la Pimentel y el 3 estaba en la calle Moca, entre la Coronel Teodulo Pina Chevalier, así se llamaba esa calle entonces, y la Paraguay. Ahí vivían los familiares del sargento Vargas. Pues bien, cuando él llegó de Panamá, comenzó a conspirar contra el tirano y aglutinó un movimiento conspirativo de alrededor de 200 hombres, todos relacionados con asuntos aéreos. Ahí estaban los mecánicos de estructura de helicópteros, los desarrolladores, los pintores, los bomberos, porque tenían su bomba aparte para abastecerse de combustible, y los mecánicos. Se denominó el sargento de los técnicos, pero no todos eran sargentos, valga la aclaración. Pues bien, dentro del grupo había un cobarde, que lo podemos catalogar así, que por miedo o buscando prebendas, delató el movimiento. Llegó a conocimiento de los servicios de inteligencia y una noche, cuando menos lo esperábamos, ahí explotó la bomba, como dicen. Yo estaba en libertad ese día, pero no salía a la calle. Decidí quedarme en el recinto y ir a pasar el rato al teatro. Teníamos un cine allá en la base. Como eso las 9 y algo, en pleno desarrollo de la película, prendieron la luz repentinamente y un oficial superior ordenó que todos saliéramos del cine, que había una formación general sin armas. Fue ahí donde comenzaron a entresacar lo que ya habían sido delatados, que estaban en la conspiración. Formamos en la explanada frontal de la base aérea y comenzaron a sacarlo uno por uno. Me pasaban por el lado, yo no estaba en la lista, al compañero que me quedaba al lado lo sacaban, si era clase le quitaban los galones, lo esposábamos y se fue ese. Así lo sacaron, no todos, la gran mayoría, porque habían otros que estaban de libertad. El otro día fue un escándalo terrible. La base aérea de San Isidro fue un jolgorio de comentarios y cada quien opinaba lo que pensaba que podía ser. Pero nada, habían delatado el movimiento. Y lo que yo quiero desmentir es lo que han dicho estas personas, que han puesto un supuesto, valga la redundancia, un supuesto líder de ese movimiento. Y yo puedo decir aquí, porque viví ese espectáculo siendo militar, el único líder de ese movimiento lo fue el sargento Vargas, hombre de pequeña estatura, a quien conocía,
pero que nunca pasamos palabra, aunque éramos de la misma institución. Ese era el líder. Lo más grande que dio Duvergeo Neiva como hombre fue el sargento Vargas. Varguitas, le decían sus compañeros. Porque solamente era pequeño de estatura, pero grande de corazón y con un material colgante, ¿cómo voy a decir? Exageradamente grande. El hombre no tenía pantalones para utilizar solamente el nombre, era un hombre. Lo llevaron a la 40, a todos, y después de los interrogatorios, lo fueron eliminando poco a poco. Pero yo quisiera decirle a esas personas que hablan disparate por las redes, que primero, cuando se trata de asuntos militares, investiguen. Porque un civil desde la calle no puede opinar de cosas que pasaron en los cuarteles. Podría seguir hablando, pero YouTube me ha limitado a solamente videos de 15 minutos. Vamos a cumplirlo. Si les interesa, seguiremos abundando en otro trabajo sobre este asunto. Pero vamos a poner punto final aquí. A ustedes gracias por la amabilidad de permitirnos llegar a sus hogares con este comentario. Si le gusta el comentario, suscríbase al canal. Y antes de despedirme, yo le quiero hacer una recomendación. Primero, nuestra línea de contacto es el 809-604-5199. Y segundo, que le diga a la vecina que yo soy el J8 y ella es la gaviota blanca. Feliz resto de la tarde para todos.